Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lin esta preciosa mañana. Estamos ya a 7 de mayo, martes 2019. Saludo a todo el pueblo del Señor a través de Latinoamérica, cualquier lugar del mundo. Estamos más que bendecidos. Ya regresamos de Veracruz, México. Tuvimos un evento precioso. Gracias a Dios por los pastores que se unieron, por el pueblo que llegó. Cerca de unas 1000 personas pasaron al altar. Fue algo extraordinario, un evento precioso, histórico, que quedó marcado por muchos años. Yo doy gracias a Dios por todos los que participaron, el grupo Oasis, mi gran amigo y siervo el Señor Antonio Ramírez, mi coordinador en México. Bueno, y estamos bendecidos, estamos acá ya de regreso en Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, déjame decirle una cosa: esta nación americana hoy por hoy está en la balanza con Dios. Y no solamente Estados Unidos, sino todos los países del mundo. Y el futuro de la nación americana siempre va a depender de una cosa importante, que es su relación con Israel. La historia de la nación americana y su relación con el Estado de Israel se remonta atrás hasta los días del presidente Dwight Eisenhower. Más bien fue FDR, Franklin Delano Roosevelt. Este presidente que en el año 1945 le dijo a un grupo de sionistas que no le iba a responder a ellos si estaba dispuesto a apoyar el futuro Estado judío de Israel. FDR, como era conocido Franklin Delano Roosevelt, este presidente dijo: déjenme hablar con los árabes para ver qué piensan ellos sobre el futuro de un Estado judío. Estamos hablando unos 3 años antes del restablecimiento de la nación de Israel, que fue el 14 de mayo del 1948. Realmente la resolución, o más bien que se llevó a cabo en las Naciones Unidas, fue el 29 de noviembre del 47, y esto llevó a esta gran decisión del 29 de noviembre, que finalmente Israel pudo restablecer su nación el 14 de mayo del 1948. Pero Franklin Delano Roosevelt le dijo a los sionistas que llegaron con él que él quería consultar con los árabes. Esto fue exactamente el 5 de abril del año 1945. 7 días después, exactamente, que es interesante, y hasta a veces uno pregunta, ¿será una gran coincidencia? Yo no lo creo jamás. Exactamente el 12 de abril del 45 estaba el presidente americano FDR en el estado de Georgia y le dio un dolor aquí en la parte de atrás de la cabeza, se cayó, se desplomó y se murió. El vicepresidente en aquel entonces, Harry S. Truman, tomó la Casa Blanca. Unos meses después volvieron los mismos sionistas a preguntarle a Harry Truman que si él estaba dispuesto a apoyar el futuro país de Israel. Y él se levantó y dijo: estoy no solamente dispuesto, sino que lo haré con todas las fuerzas y toda mi posición que yo tengo como mandatario de la nación americana. Y desde ese momento, en el año 1945, hasta este momento, la nación americana ha sido el mejor aliado y el mejor amigo que ha tenido la nación de Israel, con excepción de los 8 años que estuvo Barack Hussein Obama como presidente, que a mí me queda claro y no cabe duda, está totalmente evidenciado que fue un completo y sigue siendo un musulmán y un islámico. La cantidad de veces que venía el primer ministro Benjamín Netanyahu a Washington, a la Casa Blanca, literalmente él lo dejó plantado. Así que sabemos que durante la administración de gobierno de Obama, literalmente Estados Unidos estuvo sufriendo. ¿Y por qué razón estuvo sufriendo y batallando? La economía se cayó. Obviamente también esto viene después de el famoso ataque que los Estados Unidos recibieron, pero viene ya por mucho tiempo que la nación americana permitió que se introdujera tanto espíritu de antisemitismo. Ahora yo me preocupo mucho también porque hay 2 personas que están en el Congreso, 2 mujeres, una de Detroit y otra de Minnesota, que literalmente y abiertamente hablan pestes y hablan odio contra la nación de Israel. Y hay un individuo llamado Louis Farrakhan que está al frente de una religión diabólica llamada Nation of Islam. Esta religión es una religión que dicen ser los judíos verdaderos, pero ellos odian a Israel. No hace mucho que este hombre, Louis Farrakhan, dijo que él no era antisemita, era antitermita, o sea, llamando a los judíos termitas literalmente. Estados Unidos, su futuro depende de su relación con Israel.
Y yo doy gracias a Dios porque desde que el presidente Donald Trump tomó la Casa Blanca, que fue el 20 de enero del 2017, escuche bien lo que ha pasado. El 6 de diciembre de ese mismo año, 2017, Donald Trump hizo una declaración histórica. Él dijo que Jerusalén ha sido, es y será siempre la capital eterna de los judíos del pueblo de Israel. Luego, el 14 de mayo del 2018, el mismo presidente Trump transfirió la embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén, embajada americana. Por muchos años otros presidentes habían dicho que lo harían, simplemente simpatizando o tratando de congraciarse con la comunidad judía en Estados Unidos. Lo hicieron Bush y Clinton y otros tantos hasta los días de Ronald Reagan, pero ninguno lo había llevado a cabo. O sea que hay muchos presidentes que prometen pero no cumplen. Este presidente, con respecto a Israel, ha cumplido el 99% de todo lo que ha prometido. El otro 1% es porque el grupo de demócratas y liberales no le permiten llevar a cabo el cumplimiento de su promesa a favor de Israel. Hace unas semanas también, 2 semanas, 3 semanas atrás, que el presidente americano Donald Trump hizo la tercera cosa. Declaró que el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, tiene total y completa soberanía sobre las alturas de Golán. Ahora, recuerde que las alturas de Golán, el desierto del Sinaí y la parte este de Jerusalén fueron tomados completamente en el tiempo de la guerra de los 6 días, el año 1967. Fue algo terrible, tremenda esta guerra, donde varios países atacaron a Israel, y en 6 días el pueblo de Israel, bendecido y apoyado por Dios Todopoderoso, no solamente echaron atrás las fuerzas enemigas, ganaron la victoria, aplastaron a sus enemigos, destruyeron la fuerza aérea de Egipto y tomaron control del desierto de Sinaí, tomaron control de las alturas de Golán y la otra parte de Jerusalén, porque recuerde que la partición original de la resolución de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 fue para la mitad de Jerusalén nada más. Hubo una partición, ahora tenían control de todo esto. Dios ha estado proféticamente permitiendo el cumplimiento de la nación de Israel. Mire qué interesante. Dios prometió en los libros de los profetas que esta nación volvería a renacer, el valle de los huesos secos. La nación de Israel se levantó de nuevo, tremenda y poderosamente. Y no solamente eso, sino que regresaron a su tierra, reclamaron su tierra, reconstruyeron las ciudades antiguas, reforestaron el desierto en un oasis, reavivaron la lengua hebrea, reiniciaron las fiestas solemnes, Sukkot, Pesach, Purim, Rosh Hashanah, etcétera, Hanukkah, etcétera, y Yom Kippur, todas las fiestas, y cada semana también la fiesta de Shabbat, que es semanalmente cuando el sol cae el viernes hasta el sábado al otro día. La nación de Israel, créalo o no lo creas usted, quiera aceptarlo o no lo quiera aceptar, es la nación bendecida y elegida por Dios. Es el único país en la historia de la humanidad, el único país que fue establecido directamente por el Dios Todopoderoso. Dios puso su mano sobre Israel. Dios estableció a Israel. Tiene el nombre de Jacob, Israel, los hijos de Israel, descendientes de Abraham, la simiente escogida, el pueblo elegido, la nación que trajo al mundo los profetas, los mandamientos, la Biblia, y a Jesucristo. Obviamente Jesús era, es y será siempre el rey de los judíos y el león de la tribu de Judá. Entiéndalo bien, por favor. Entonces, el futuro de Estados Unidos depende de su relación con Israel. En los últimos 2 años y medio que Donald Trump ha sido presidente, créalo o no, y quieras aceptarlo o no, y tal vez a ti te cae mal este presidente, pero por favor, caramba, la nación americana, los que me están viendo en Estados Unidos, saben que esta nación ha prosperado, esta nación se ha levantado, esta nación se ha manifestado estadísticamente, le hemos visto en los números, en el empleo, hermano, ha bajado la inflación en todas las áreas. ¿Por qué? Porque desde el momento que Donald Trump tomó la Casa Blanca, lo primero que hizo fue
bendecir a Israel. Óigame, yo no sé si usted me está entendiendo. Naciones que bendicen a Israel, Dios tiene que bendecir esa nación. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dios le dijo a Abraham: y yo bendeciré a los que te bendigan, pero yo maldeciré a los que te maldigan. Ve a Venezuela, yo amo a Venezuela. Venezuela tiene millones de gente preciosa, pero Hugo Chávez maldijo a Israel y Nicolás Maduro maldice a Israel. Se ha hecho aliado ¿de quién? Del enemigo de Israel, de Irán, de Siria, de Rusia. Se hizo aliado de todos los enemigos de Israel y ha maldecido igual a Israel. Aparte que es un babalao, un brujo. Óigame, es tiempo de que sepamos: las naciones que bendicen a Israel, que llevan una relación preciosa con Israel, van a prosperar, van a ser bendecidas. Eso está escrito, eso no se puede violar, eso es incambiable. Óigame, es una maravillosa promesa, un pacto que Dios hizo con Abraham, con los hijos de Abraham y con el mundo entero. Bendices a Israel y tú serás bendecido. Maldices a Israel y tú serás maldecido. Y esto aplica también para individuos, para la gente, para el pueblo, para sociedades, para grupos de personas, donde quiera que te encuentres. Alemania vale más que se cuide, porque ya comenzaron las marchas y los desfiles a favor de los neonazis. Están en las calles con las suásticas. En Alemania, hace unos días celebraron en honor a Rudolf Hess, que fue el líder político del partido nazi y que fue una mano derecha de Adolfo Hitler. ¿A dónde hemos llegado? El antisemitismo, el odio contra Israel en los países europeos. ¿Por qué cree que hay tanto ataque en Francia y en España y en Italia y en muchos de estos países, en Inglaterra? Por tanto antisemitismo que hay. La nación que deja de bendecir a Israel, hay consecuencias serias. Por eso yo digo que el futuro de Estados Unidos depende de sus relaciones con Israel. Y por lo pronto puedo decirle a ustedes que me están viendo a través del mundo entero, que el presidente Donald Trump no solamente apoya a Israel, ama a Israel, sino que ha prometido y le está cumpliendo defender la nación de Israel a capa y espada. Usted me está entendiendo. Ahora los palestinos están enojados, los árabes están enojados, los de Hamas están enojados. ¿Por qué cree que este fin de semana lanzaron estos cohetes para hacer daño a Israel? Todo viene provocado por los de Irán. ¿Por qué? Porque están enojados porque el presidente Donald Trump está 100%, 1000%, 1.000.000% a favor de Israel. Y déjeme decirle que el domingo en la noche, hace 48 horas atrás, el jefe de la Seguridad Nacional, John Bolton, anunció que el gobierno americano, Donald Trump, ya lanzó un portaaviones, el Abraham Lincoln, con un grupo de bombarderos de guerra rumbo al Medio Oriente. Se descubrió a través de la inteligencia de la Mossad de Israel, escuche bien lo que se descubrió, que los de Irán tenían un plan de hacer daño a lo que son los intereses americanos en el Medio Oriente. Y el gobierno americano dijeron: no vamos a permitir que ni siquiera toquen nada de lo nuestro. Mandaron el barco, ya va de camino al Medio Oriente, van allí cerca pegado a Irán, para que sepan todos lo de Irán, que con Estados Unidos no se va a jugar. Estados Unidos defenderá a Israel completa y totalmente. Así que yo me voy para Israel con un grupo tremendo. En 2 semanas, el 21 de mayo, salimos para la Tierra Santa. Estaremos clamando a Dios por Israel allí mismo, y allí va a estar también este gran barco americano, el portaaviones Abraham Lincoln, con un grupo de bombarderos diciendo: ¿sabe qué? Irán ni que se atreva ni a respirar ni a estornudar cerca de la nación de Israel. Así que el futuro de Estados Unidos depende de su relación con Israel. Y por lo menos en este momento y en los últimos 2 años y medio, la relación con Israel ha sido fantástica, ha sido extraordinaria, ha sido sólida, ha sido fuerte, ha sido bien unida, hermética, porque el presidente que tenemos es un presidente que ama y apoya la nación de Israel, aunque se reviente el infierno completo. Mi pregunta para ti es: si estás en Argentina, Nicaragua, Brasil, Paraguay o en Honduras o en cualquier lugar del mundo, piénsalo bien. El pueblo que bendice a Israel será bendecido de Dios. La relación de México, la relación de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Bolivia,
de Venezuela, Colombia, el futuro de estos países, el futuro de Francia, el futuro de Italia, el futuro de España, el futuro de Inglaterra, el futuro de Japón y Australia, el futuro de todos estos países depende de su relación con Israel. ¿Y cuál es tu relación con Israel? ¿Amas a Israel? ¿Apoyas a Israel? ¿Defiendes a Israel? Recuerda las palabras de Dios Todopoderoso. Dios no fue un profeta, fue Dios que le dijo a Abraham: yo bendeciré los que te bendigan y yo maldeciré los que te maldigan. Dios hablando 4000 años atrás, Génesis 12, versos 2 y 3. Ama a Israel, ámalo con todo tu corazón. El evangelista Galilea aquí, acordándote siempre de que tenemos que amar a Jesús primero que nada y apoyar y bendecir la nación de Israel. Salmo 122, 6. Oremos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, los que aman a Jerusalén, que representa la nación del pueblo judío. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Acuérdate una cosa, que Cristo viene pronto. Shalom.